portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a entrevistar a Astrid García Gallegos. Ella es directora de Fundación del Dr. Simi, que forma parte del grupo Por un País Mejor. Es un movimiento a nivel nacional fuertísimo, el que generó el ingeniero Víctor González Torres, el contador Víctor González Torres, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una empresa socialmente responsable, por un lado, porque nace de las farmacias similares que de pronto empieza a vender franquicias a lo largo y ancho de la República Mexicana a personas que no tenían empleo, que no tenían una fuente de ingresos y que mediante un crédito las mismas farmacias similares les permitía poner una franquicia que desde el inicio ya les generara ingresos familiares a los franquiciatarios. Bueno, se extiende a nivel nacional, genera utilidades. Don Víctor González Torres, que es el creador de todo este universo magnífico, superhumanista, empieza a dar donativos fuertes a organizaciones altruistas, primero de Cuernavaca, Morelos. Después se da cuenta que eso funciona, que los dineros son bien aprovechados, que ayudan a mucha gente y gracias a la representatividad que comienza a alcanzar en cada territorio de la República Mexicana, comparte utilidades entonces a beneficio de muchas otras instituciones. Pero no es solo eso, sino que son los laboratorios BEST, son pues todas las actividades altruistas que hace en directo este grupo Por un País Mejor y las actividades altruistas a las que apoya a través de Fundación del Dr. Simi. Bueno, la historia es larga, es una estructura grande, compleja, pero muy, muy sólida. Astrid García Gallegos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, Tere, por invitarnos y poder compartir con ustedes todo lo que hacemos en la Fundación del Dr. Simi y esta obra social que don Víctor González Torres lleva ya casi 20 años de estar promoviendo pues a nivel nacional. Pues muchísimas gracias, de verdad que creo que es lo que más nos enorgullece a México de todo lo que hay, porque es un modelo que debe ver y contemplar el empresariado en cualquier parte del mundo donde esté, y por otro lado también la sociedad civil. ¿Por qué no nos cuentas la estructura del grupo Por un País Mejor y luego ya nos concentramos en la Fundación del Dr. Simi? Así es, bueno, como ya lo comentabas, don Víctor González Torres, que es el presidente del grupo Por un País Mejor, tiene, bueno, pues la área comercial con diferentes empresas que también tienen pues un objetivo social y acercar la salud a la gente a bajos costos y de calidad a través de las diferentes empresas que tiene el grupo, como es farmacias similares, laboratorios BEST, sistemas de salud del Dr. Simi, que son los análisis clínicos, y bueno, pues la parte social o asistencial a través de asociaciones civiles como es Fundación BEST, que engloba a estos médicos que también, bueno, pues atienden la salud de los mexicanos, Movimiento Nacional Anticorrupción, que se dedica a dar asesorías jurídicas para la gente que más lo necesita, Fundación Niños de Eugenia, que es una casa hogar para niños en situación de abandono parcial o total, que está en Morelos, en Tepoztlán y en Yautepec, y bueno, Fundación del Dr. Simi, donde bueno, pues estamos trabajando a nivel nacional, como bien lo dices, con una representante local, quien se encarga, bueno, pues de conocer las necesidades de su localidad y de acercarse a los grupos vulnerables. Ellas visitan instituciones de asistencia social, trabajan de manera muy organizada con el sector para pues promover todo este altruismo social y buscar alternativas para las personas que estamos atendiendo. Y bueno, pues también se encargan de llegar directamente a esas comunidades donde nadie llega, no llega el gobierno, no llegan otras instituciones, y bueno, armar una brigada médico-asistencial y poder atender de manera pues muy puntual en sus necesidades básicas como alimentación y salud a la gente pues que más lo necesita. Bueno, vamos a la parte empresarial. Por favor, atención, empresarios pequeños, medianos y grandes, porque esto comenzó siendo una empresa muy pequeñita. Tengo entendido que en su misma casa, don Víctor González Torres vendía las medicinas de genéricos, los similares, y los vendía a los vecinos, ¿no? Decía, bueno, pues yo tengo los laboratorios, hago las medicinas muy baratas, la materia prima cuesta centavos, hacer la pastilla, la cápsula o lo que sea, cuesta decenas, empacarla lo mismo, entonces no se vende en centenas, sino que se vende en decenas de pesos, ¿no?
y vendía estas medicinas y luego se dio cuenta que pues había mucha demanda, que la gente era muy pobre en este país y que había que formalizar ese trabajo. Así es. Y yo creo que lo más importante que él se dio cuenta y dijo, si un medicamento cuesta tanto de patente, ¿cómo es posible que yo, que veo que tiene un costo mucho menor, no pueda hacer que llegue a la gente que más lo necesita, ¿no? ¿Qué hace la gente que no tiene los recursos y tiene una situación de salud crítica y bueno, no tiene para comprar estos medicamentos? Entonces, y principio se debería aplicar en todo, en el vestido, en el calzado, en la escuela, todo. Así es. Entonces, como bien lo decías, es un hombre que independientemente de ya hoy todo este grupo y todos estos proyectos de responsabilidad social, tiene una convicción de servicio para los demás impresionante. Creo que independientemente de que tiene pues un giro comercial y obviamente de lucro o farmacias similares, tiene un objetivo social muy interesante y además de gran pues visión social como ayudar a la gente y que tenga acceso a la salud, como él lo ha dicho. Es tan importante que las personas que menos tienen tengan salud, alimento, para que después vean más allá la cuestión educativa y bueno, pues obviamente que puedan por sus propios medios salir adelante. Y después de que ya las farmacias similares inundan la República Mexicana, resulta que se da cuenta que hacen falta médicos que también cobren barato, 25 pesos la consulta, 30 pesos la consulta. 30 pesos. Además médicos que de pronto acababan la carrera y por obviamente las pocas oportunidades también de empleo, se dedicaban a ser taxistas, a estar haciendo otro tipo de cosas. Independientemente de tener un ingreso, el médico también estaba desarrollando su profesión. Y le da en comodato a cada médico un consultorio junto a la farmacia. Así es. Hermoso. Y es como hoy Fundación Best puede acercar a más de 6,000 médicos a la gente que más lo necesita con consultas pues muy accesibles y de calidad también. Todos ellos son calificados. Así es, todos titulados y obviamente siempre son atendidos por la gente que está en Fundación BES, revisando que sea gente pues de primera y médicos de primera. Entonces 6,000 médicos tienen trabajo gracias a Fundación del Dr. Simi, más de Grupo por un País Mejor, más de 6,000 médicos. Y millones de mexicanos tienen acceso a una consulta por 30 pesos. Así es. Hermoso. Pero luego, claro, los médicos mandan a hacer análisis clínicos a sus pacientes y los pacientes no tienen dinero para pagar los análisis clínicos y de ahí nace este otro grupo, dentro del mismo Grupo por un País Mejor, que son los laboratorios clínicos. Que es el sistema de salud del Dr. Simi y que atiende, bueno, pues en cuestiones de análisis clínicos de primer nivel, porque además quiero comentarte que, bueno, están certificados con un reconocimiento y certificado que se llama PACAL, que obviamente pues verifica que todos los análisis y estudios estén pues hechos y realizados de la mejor manera y con todas las pruebas de calidad que deben de ser. Entonces la gente tiene sus análisis clínicos a bajos costos y de primera. Y así es el sistema empresarial del Grupo por un País Mejor, que genera muchísimas utilidades, por eso él siempre dice lo mismo pero más barato. Lo mismo pero más barato. Y con eso suficiente para generar riqueza que no se queda en su bolsillo, sino que la comparte. Y ahí entramos ya al área asistencial, ¿no? Así es, a la Fundación del Dr. Simi, que gracias obviamente a las utilidades de las empresas comerciales, es que se puede llevar a cabo una obra social a lo ancho de todo el país y un porcentaje, bueno, pues de estas utilidades se dedican especialmente a la alimentación y a la salud. A la gente que menos tiene, tenga pues estos alimentos del día a día y que las delegadas puedan hacer diagnósticos sociales, conocer la realidad y no solo en la cuestión material, sino que también haya un acompañamiento, que conozcan cuál es la vida y la realidad de las instituciones que atendemos, de los niños, de las mamás, de los abuelitos con los que estamos trabajando. ¿Cuántas instituciones están ayudando a nivel nacional a través de cuántas delegadas del Grupo por un País Mejor? Tenemos 40 delegadas, 40 sedes en todo el país y son 2,195 instituciones las que hoy se están apoyando. 2,195. De manera periódica, con alimento, medicamento, que también es muy importante para atender las necesidades de niños, adultos, personas con discapacidad. Y bueno, pues también se llevan brigadas médicas a estas instituciones. Un médico que llegue a dar una consulta muchas veces que esos 30 pesos para otras personas pues es una cantidad pues muy alta, llega el médico de manera gratuita a entregar este servicio. Bueno, después de un corte te voy a pedir que nos platiques el procedimiento que deben seguir las organizaciones altruistas interesadas en inscribirse o afiliarse o ser beneficiarias del Grupo por un País Mejor de la Fundación del Dr. Simi. Ok, muchísimas gracias. Volvemos.
Continuamos y descubriendo la red más grande y más importante de México, Red de la Sociedad Civil Organizada. 2000, ¿cuántas dijiste organizaciones? 2195 y la red se llama Red Unidos para Ayudar. Red Unidos para Ayudar, 2195 organizaciones altruistas conocidas cada una de ellas por las 40 delegadas. Así es. No es un directorio de organizaciones altruistas, es una red viva, dinámica, activa, que intercambia experiencias entre sí. ¿Cuántas veces se reúnen al año cada grupo en cada estado del país? De manera mensual se hace una reunión. De manera mensual. Así es, de la Red Unidos para Ayudar, y justo es la intención, lo que comentabas, vincularlas, que entre ellas cooperen, que puedan estarse refiriendo casos, que platiquen de sus modelos de atención, que se vinculen donativos, que de pronto, bueno, pues tanta falta hacen para poder seguir operando, y que puedan también compartir sus experiencias. Algo muy interesante en que en esta red y en esta reunión que hacemos mensual, siempre buscamos también una capacitación para las instituciones, donde ellas puedan también de alguna manera ir fortaleciendo y profesionalizando su labor. De pronto tenemos organizaciones pequeñitas, porque también ese es otro tema, ¿no? No ayudar solo a las que ya están conformadas, que tienen tantos años, sino también impulsar a aquellas que van empezando y que necesitan, bueno, pues todo ese conocimiento para pues tener todo en orden, tanto legal, fiscal, organizacional, y que puedan, bueno, ser una institución transparente, no solo en la parte operativa, en la atención a sus beneficiarios, sino también en toda la otra parte administrativa, que también tienen que dar obviamente cuentas, rendir cuentas y pues ser muy congruentes con todo lo que están haciendo. Y la ayuda permanente que ustedes les dan son alimento y medicinas, jornadas médicas, ¿no? Principalmente, pero también apoyamos en artículos de primera necesidad, como pueden ser para casas, hogares, camas, un refrigerador, todos estos artículos del día a día, y tenemos un proyecto ahorita donde por medio de proyectos de infraestructura de equipamiento se pueden remodelar instituciones, complementar con algún otro cuarto o alguna otra sala las instituciones. Entonces se está apoyando de manera muy integral a las organizaciones. Qué bien. Ahora, para afiliarse al Grupo por un País Mejor y recibir estos beneficios de pues alimentos, medicina, jornadas médicas, ampliación de instalaciones, remodelación, de primer momento tienen que ser instituciones que estén debidamente constituidas, sea la figura jurídica que tengan, AC, IAP, etcétera, tienen que ser constituidas, y si no son donatarias autorizadas todavía, o sea, instituciones que puedan expedir recibos deducibles, sí que estén en ese proceso. Y bueno, lo que hacemos es acercarnos a ellas, conocerlas, hacerles una visita a manera de diagnóstico social, conocer sus necesidades y además, bueno, una serie de requisitos administrativos y documentos que también nos permiten cerciorar que son instituciones serias y que, bueno, tienen un soporte legal, fiscal también. Así es. Y bueno, principalmente acercarse a la delegada. Lo que más nos interesa es conocerlas, vivir un día a día con ellos, saber cómo están trabajando con la gente, cómo es que cumplen su objeto social y que no estén lucrando con la ayuda, porque también pasa mucho y lamentablemente en el sector pues también se han visto situaciones pues muy desagradables. Entonces es estar con ellos, tú ya lo decías, no son una lista nada más, son instituciones que tienen rostro y las cuales se sabe, bueno, pues lo que hacen, cuánta gente impactan y cuáles son sus servicios principales los que otorgan. Y entonces, dependiendo de las necesidades, ustedes les darán alimento o no, y el tipo de alimento que dan a cada quien. Sí, ya que hay instituciones, por ejemplo, de la tercera edad, que por ya ciertas cuestiones médicas ya pueden, por ejemplo, consumir azúcar o consumir ciertos productos. Entonces tenemos que conocer muy bien a la institución para que la necesidad que vamos a cubrir sea la que de verdad se requiere. Entonces ahí se rompe esa idea que a mí nunca me convenció de hay que ayudar sin mirar a quién, porque si el quién es lo más importante, ¿cómo vas a ayudar sin mirarlo y sin conocer sus necesidades? Así es muy importante ese contacto, ese sentir. No es lo mismo decir, bueno, voy a ayudar a niños, a ya vivir con los niños, saber qué necesitan. A veces ya no es la cuestión material, a veces es el acompañamiento, el sentir que estamos con ellos. Lo que nos ha pedido don Víctor González Torres es la calidad y la calidez en la atención. Que todo ese servicio que las delegadas llevan a todas sus instituciones y sus comunidades siempre sea con toda esta convicción de servicio y que la gente sienta que no es nada más una despensa, sino que va todo un plan de vida con ellos, porque estamos muy al pendiente de su salud y vinculadas con organizaciones de la red, buscamos que llegue la capacitación formal o no formal a las comunidades. A las comunidades, a los beneficiarios. Así es. ¿Qué tipo de capacitación, por ejemplo? Hacemos alianzas, como por ejemplo ahorita tenemos una alianza con el INEA,
para que lleguen a las comunidades y puedan, obviamente, con aquellos niños que han desertado, jóvenes o adultos, ya la cuestión escolar, ellos entren y empiecen a trabajar toda la educación formal. Y también con organizaciones que trabajan en favor del desarrollo humano, que puedan dar talleres, charlas, economía doméstica también, gente que de pronto desde su casa pueda hacer ciertas cosas que le active su economía. Entonces siempre estamos buscando la manera que ellos también salgan adelante por sus propios medios. Qué bien, entonces ustedes capacitan tanto a las delegadas como a las instituciones. Así es. Como a los beneficiarios de las instituciones. Estamos trabajando porque todos los factores con los que estamos involucrados, bueno, pues tengan esta capacitación y puedan ir desarrollando nuevas estrategias para pues una mejor vida y una mejor, obviamente, opción para su familia. ¿Y cómo ves México después de conocerlo también a partir de 2130 y cuántas? No, 2195 instituciones. Conoces México, o sea, no cabe duda. Así es. ¿Cómo ves México? ¿Por qué sigue la pobreza creciendo? ¿Por qué sigue la fragmentación familiar creciendo? ¿Por qué la farmacodependencia y el alcoholismo en abundancia y cada vez más? ¿Por qué? Yo creo que por la falta de apatía principalmente. Por la apatía. La apatía, principalmente desde casa, ¿no? De pronto vemos, yo hablábamos de responsabilidad social y digo, si lo vemos a nivel país, y desde casa empieza esta responsabilidad social. De pronto ya estamos en un día a día tan acelerado que se nos olvida hasta el buenos días, hasta el sonreír, el abrazo, estos valores, esta situación de ir compartiendo con el de al lado. Creo que en México todavía no hay una cultura del ayudar como tal. Nos falta mucho promover esta solidaridad, este trabajo en equipo, el que no veamos al de al lado y de manera apática diga, pues a mí no me interesa lo que le esté sucediendo. Y yo creo que empieza desde la familia, que es nuestra obviamente célula principal, hasta la sociedad, ¿no? Vemos como, si yo veo que el de al lado se está hundiendo, pues me hago a un lado o lo bajo más, ¿no? Pasa mucho. Entonces creo que esta red de ayuda, el que vayamos sumando esfuerzos, el que la gente, de pronto los niños, los jóvenes sepan que ayudar también no solo es doy un donativo, ¿qué nos produce, no? El saber que estamos compartiendo una parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestros valores con el otro, creo que es de lo más importante. ¿Cómo es una reunión de trabajo de entre 50, 100 o 200 instituciones en cada estado, estas reuniones mensuales? ¿Cómo es la dinámica para ir sembrando estos valores, rescatar la compasión humana, la solidaridad, el respeto, la sorpresa ante el otro, el intercambio de conocimientos, de experiencias, de casos a quienes ayudar? Así es. Digo, lo buscamos siempre que sea por rubro de atención. Lo vamos haciendo un mes por rubro de atención. Reunimos a las organizaciones en mesas de trabajo, donde las instituciones que trabajan con niños se puedan reunir y compartan sus modelos de atención, que vayan viendo cómo van saliendo adelante. Y en algunas otras ocasiones lo que hacemos es que a través de que ellos también tomen el foro y compartan y lleven la reunión, pues puedan también expresarle a otros lo que están haciendo. Pero lo más importante es que comprendamos que no es nada más de la Fundación del Dr. Simi hacia ellos, que también ellos como red social tienen que activarse y tienen que buscar la manera de compartir con el otro y de estar buscando siempre estas alternativas de mejora. ¿Cuáles son los rubros de atención de las instituciones a las que ayuda el grupo? Principalmente el rubro de salud, y en ese rubro de salud hablamos de adicciones, hablamos de enfermos crónicos, hablamos de personas con discapacidad, tenemos el rubro de desarrollo comunitario, instituciones que trabajan en la comunidad con talleres, tienen sus dispensarios médicos, tenemos el rubro de atención a niños, que hablamos de casas hogares, albergues, centros de desarrollo infantil, tenemos atención a mujeres, es otro rubro, donde buscamos que las instituciones que atienden a las mujeres también estén muy vinculadas, porque no son tantas las que están en México y muchas están enfocadas a violencia, pero también hay cuestiones de género, hay otra serie de situaciones que hay que atender. Tenemos también atención a indígenas, llegamos a estas comunidades y es algo bien peculiar, ¿no? De pronto decir, bueno, trabajamos con indígenas, pero hay toda una situación alrededor de conocer pues sus costumbres, de acercarnos a la persona líder de la comunidad, el que nos acepte, la vestimenta, por una serie de situaciones que trabajamos mucho con las instituciones que atienden a indígenas y bueno, pues también obviamente a personas con la tercera edad. Es otro de los rubros de atención, casas, hogares, asilos, centros de día de atención a adultos mayores. Entonces, bueno, estos son los rubros, son 7 rubros de atención los que tenemos y que a través de ellos pues vamos buscando que las instituciones pues vayan obviamente compartiendo sus modelos de atención. Eso es muy, muy importante. Vemos una tendencia a que haya autosustentabilidad económica en las organizaciones altruistas y como que es una exigencia de parte de todos los grandes donantes. Te voy a donar, pero si me garantizas que aquello para lo que te doy te va a generar después
un sistema productivo que garantice al máximo tu autosustentabilidad. ¿Ustedes cómo han visto esta exigencia? Bien, yo ¿Cómo creo la que viven o cómo la proponen? Es parte también del desarrollo del sector. O sea, yo creo que ya no pueden estar las instituciones estirando la mano, valga la expresión. Creo que es muy importante que también comprendamos este trabajo que tenemos que generar para las mismas organizaciones, y sí buscamos mucho estos proyectos de autosostenibilidad, que ellos puedan obviamente por sus propios medios también acercarse de recursos. Hay proyectos muy interesantes, tenemos ejemplos de instituciones que han empezado a hacer desde lo más simple como líquidos para limpieza, para obviamente llevar a cabo el aseo de la institución, y después lo terminan vendiendo obviamente a un costo mucho más bajo, y es un proyecto que les permite atender pues ciertos servicios. Algo muy interesante es que en México hoy la donación es en especie, y obviamente muchas de las organizaciones, más bien todas, tienen necesidades económicas para pagar servicios, para pagar nóminas. De pronto no es muy bien visto por los donantes. Yo no te voy a dar para que pagues una nómina, yo no te voy a dar para que pagues un servicio. Pero bueno, también hay que ponernos del otro lado, saber que hay instituciones que tienen que atender obviamente a sus beneficiarios y tienen que pagar nóminas de especialistas en los casos de instituciones de salud, servicios como agua, como luz. ¿En qué porcentaje consideras sana financieramente a una institución cuando, mediante la venta de algo, logra cierta autosustentabilidad? ¿En qué porcentaje deberían ser los ingresos por concepto de venta? Pues la misma ley lo indica, la ley lo comenta que hasta el 50% puede ser digamos, no más del 50%. No más del 50%. Entonces los donantes que exigen total autosustentabilidad desconocen la ley. Así es. Solo hasta el 50% para seguir teniendo derecho a pedir donativos. Así es. Ahora, si rebasas el 50% ya tienes que ir pensando que también es sano en convertirte en empresa, ¿no? Así es. ¿Sí? Si rebasas el 50% ya tendrías que pensar en otra modalidad. Exactamente. Es correcto. Y además hasta también el porcentaje que nos pide la ley para no tener gastos administrativos también no te lo permitiría, porque obviamente al generar ya una empresa, pues generas otro tipo de gastos. Y hablando de asuntos legales, se supone que ningún empresario puede dar más del 7% de sus utilidades, ¿no? Así es. Pero sí después de impuestos. Después de impuestos puede regalar toda su fortuna, y es lo que hace don Víctor González Torres. Vamos y volvemos.
Continuamos disfrutando esta entrevista porque es un agasajo ver que en México se mueven muchas piezas, ¿no? Piezas clave, y el Grupo por un País Mejor es una de estas piezas clave que ha incidido mucho en las organizaciones de la sociedad civil para que se fortalezcan, crezcan y también se purifiquen en sus intenciones. Así es. ¿No? Ustedes les recuerdan los valores de la solidaridad, todo lo que gira en torno al amor verdadero. Así es, trabajamos mucho, como te decía, la capacitación, pero no solo en cuestiones administrativas, sino también en rescatar mucho todo este sentido del ayudar. Que recuerden y lleguen a sus inicios, que recuerden cómo iniciaron, cuál fue esa misión que se plantearon, esta visión, sus objetivos, que no olviden cuál es el rumbo y por qué están trabajando en esta obra social tan importante. Ahora, ¿de qué manera están trabajando ustedes para que las instituciones aspiren a la liberación de sus beneficiarios? Para que así como se exige que las organizaciones altruistas sean autosustentables al menos en el 50%, ¿no? Que sus beneficiarios logren la libertad de ganarse el pan con el sudor de su frente, que logren la libertad de trabajar, de decidir sobre su vida, de mejorar su entorno. Claro, justo como te comentaba, a través de la educación, obviamente vinculada, para que también ellos, bueno, pues sean los propios protagonistas de su desarrollo, que no siempre estén, bueno, esperando a que la organización los esté impulsando, sino que también ellos mismos busquen estas alternativas de mejora y que a sus familias, ¿no? Que vaya permeando, que no sea, como te decía, esa apatía de que yo ya salí adelante y si el otro se queda atrás. Yo creo que es promover muchísimo esta cultura del ayudar, es promover que ellos mismos, bueno, pues tienen un gran potencial, que hay que saberlo obviamente dirigir o direccionar, en el mejor de los casos, y bueno, pues hemos visto en cada una de los estados, de las localidades, unos casos de éxito impresionantes. Esto es en cuestión obviamente asistencial, pero también lo vemos en cuestión salud. Tenemos un centro de rehabilitación en Ciudad Madero, Tamaulipas, con un proyecto muy interesante, trabajando con personas con discapacidad, principalmente con situaciones motoras, donde pues estamos justo impulsando esto, que ellos tengan su autoestima como debe de ser, que además de su rehabilitación física con los terapeutas físicos que pues trabajan todos los días, también tengan una atención psicológica, pero no solo para ellos, sino para su familia, que todo el entorno esté saneado, que haya una muy buena relación para que el paciente se sienta pues protegido y apoyado por la institución, por su familia y pues por la sociedad. Creo que en México apenas se está abriendo esta cultura de la discapacidad y creo que podemos nosotros con este proyecto que don Víctor González Torres impulsa en Ciudad Madero, Tamaulipas, ofrecer un servicio de calidad y con mucha calidez. Ahora, en este centro de rehabilitación se mostró que con poco dinero se puede hacer un gran centro de rehabilitación, cosa que no está pasando en este país. Se están abriendo pues unos edificios gigantescos, carísimos, costosísimos, de superlujo, y ni siquiera pueden atender a la cantidad de personas que hace lista de espera para lograr una terapia, o el servicio no es constante y la terapia física para estos niños con discapacidades cada 15 días, ¿no? Eso es muy importante, ya lo decías hace un rato, no son nada más listas, son personas que se están atendiendo y aquí, bueno, obviamente la capacidad no tiene la gran infraestructura ni demás, pero el personal y los pacientes que se están atendiendo son pacientes que están muy bien atendidos por un médico especialista en rehabilitación física que revisa y obviamente a través también de los análisis clínicos buscamos que tengan todos sus estudios, radiografías, estudios médicos para que la atención sea de primera y los terapeutas trabajan con ellos todo un proceso bien interesante de rehabilitación para que ellos puedan valerse por sí mismos. Personalizado y constante. Así es, y no tenemos un tiempo, eso es muy importante y lo acabas de comentar. No es que de pronto a los 3 meses estés bien o no estés bien, te damos tu alta. Aquí es, bueno, personalizada la atención y vemos cada caso. El médico nos dice, si este paciente en 3 semanas o en 4, con que yo lo capacite también para que él lleve su terapia en su casa, adelante. Pero también hay pacientes que a lo mejor pueden estar 6 meses, porque obviamente su padecimiento es diferente, ¿no? O toda la infancia y toda la adolescencia, ¿no? Así es, cuando entonces, el cuerpo vuelve a estirarse y si hay una discapacidad, pues hay que entrarle duro a la terapia nuevamente, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es lo que el médico indica. ¿Y no van a abrir más centros de rehabilitación? Sí, hay proyecto para hacerlo, pero bueno, también hay las limitantes que
hay que tener un médico especialista, porque obviamente nos piden también un médico en rehabilitación que sea nuestro responsable sanitario, y además todos los permisos necesarios para abrir un centro de rehabilitación. Se ha evaluado y hay algunos estados donde no hemos tenido la oportunidad, pero seguimos insistiendo y buscando dónde se puede ampliar este proyecto. Claro, para que sea lo mismo pero más barato. Así Otra es. vez en el tema de la rehabilitación. En el tema de la rehabilitación. Muy bien. Ahora, te iba a preguntar, Astrid García Gallegos, a nivel internacional, los reconocimientos al Grupo por un País Mejor, ¿se ha dado cuenta, al menos América Latina, de que un modelo empresarial y social como el de don Víctor González Torres es único en el mundo y que hay que echarlo a andar en varios países? Así es, hasta en universidades de gran prestigio del extranjero, bueno, lo han puesto como un modelo a revisar y de atender por todo obviamente lo que implica, ¿no? Ya decíamos, no solo la parte lucrativa, sino también este sentido social que de pronto muchas empresas cuando inician no lo ven, ya lo decías tú, no solo en la parte de salud, en la parte textil, si nos fuéramos a otros sectores, cuántas cosas no se podrían hacer. Y yo creo que esa es la parte mucho más interesante del grupo y del modelo, que no solo es un modelo comercial lucrativo, sino tiene este sentido social y que bueno, obviamente ha ido permeando en el país y también en América Latina. Muy bien. Ahora, lo que se ve socialmente, públicamente, así con bombo y platillo, es el tema de la entrega del premio por un país mejor y unidos por ayudar. Por un país mejor y unidos para ayudar. Y unidos para ayudar. Y eso es como el evento anual y lo que se ve públicamente. Ya escuchamos todo lo que se hace cotidianamente, que es el trabajo más pesado y más hermoso al mismo tiempo, ¿no? Pero estas ayudas extraordinarias mediante un concurso, platícanos el procedimiento y quiénes ganaron este año 2012. Quiero platicarte un poquito la historia. En el año 2003, el contador público Víctor González Torres fue reconocido por la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada como premio al altruismo. Y lejos de decir, creo que ya me siento satisfecho con lo que he hecho, dijo, no, vamos a impulsar para que también se reconozca a organizaciones y a otras personas que están haciendo esta obra social. Está ese dicho que dice, ¿no? Lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Y aquí es al contrario, don Víctor dice, creo que a través del ejemplo es como podemos arrastrar o impulsar a otras personas. Entonces, justo por eso es reconocer, y desde el 2003, a partir del 2004, se institucionalizó la Feria Nacional del Altruismo, que hoy, bueno, pues ya se lleva a cabo como certamen nacional al altruismo, y se impulsa por todo el país una convocatoria para reconocer a hombres, a mujeres y a instituciones del tercer sector a que se les reconozca. Entonces cualquier persona, empresa, institución puede promover candidaturas para el premio por un país mejor y unidos para ayudar. El premio por un país mejor reconoce a personas, a voluntarios que hacen esa obra social en el día a día, a la abuelita que lleva la comunión, al enfermo, al padrecito que hace un trabajo por los jóvenes en la comunidad de manera silenciosa, y el premio por Unidos para Ayudar a aquellas instituciones que tienen una trayectoria social, un impacto y que han demostrado, bueno, pues transparencia y que son serios en su obra social. Y el propósito de estos recursos económicos que son más fuertes que lo cotidiano en la forma en la que ayudan con medicinas, alimento a estas instituciones, estos montos van dirigidos a un proyecto específico. Así es, un proyecto de infraestructura o equipamiento de las organizaciones, que son a las que se les da este reconocimiento económico. Y bueno, pues la delegada tiene que supervisar y estar muy atenta y estar en este acompañamiento para que se logre el proyecto. Ajá. Y bueno, y que gracias a este recurso se pueda seguir obviamente impulsando la obra social de cada una de estas organizaciones. Y se hace con jurados locales y después los que ganan a nivel local participan a nivel nacional. Así es en dos fases. Empezamos desde el mes de junio con una convocatoria abierta al público, donde bueno, se postulan a las personas a instituciones y las delegadas se encargan de invitar a personalidades de su misma comunidad, de diferentes sectores, educativo, de los medios de comunicación, que estén obviamente trabajando en el ámbito de la asistencia social, a ser jurados de estos proyectos que llegan. Se elige un ganador estatal por cada una de las categorías y ellos son los que obviamente participan para el certamen nacional. Bueno, en el 2012, ¿quiénes ganaron? Quiero platicarte y estamos muy contentos por la categoría Por un País Mejor, llevándose reconocimiento. Ganó José Antonio Galván, él es de Ciudad Juárez, Chihuahua, y trabaja por personas con enfermedades mentales. Es un pastor que bueno, lleva mucho tiempo trabajando y de manera silenciosa logró constituir una asociación civil para indigentes y personas con enfermedades mentales. En el cuarto lugar, también con reconocimiento del Distrito Federal
Federal el padre Enrique Díaz Fernández. Él es un sacerdote español que vino a México y después de conocer la pobreza y demás, decide formar un centro comunitario en Iztapalapa y trabaja con adultos mayores, con niños, con un comedor comunitario diario que atiende a 300 niños. En el tercer lugar, con una medalla de bronce en Zacatecas, María Auxilio Medina Guerrero, una señora que a raíz de tener una situación personal, su hijo con parálisis cerebral decide también formar una asociación civil y en su casa empieza a trabajar con otras mamás o papás que tienen hijos con la misma situación y atenderlos. Hace investigación también sobre la enfermedad, tiene una granjita didáctica y promueve que estos jóvenes puedan también pues valerse por sí mismos. El segundo lugar, con una medalla de plata, está Alejandro Fernández Montiel. Él es de San Luis Potosí, un joven de 32 años que ya desde hace 10 años está trabajando por las personas con invidentes o débiles visuales en su estado y ha hecho grandes cosas, tiene una empresa, formó una empresa además de la asociación civil, justo lo que platicábamos, para además de fondear la organización, darle trabajo a las personas invidentes. Entonces es un proyecto siguió el modelo del Grupo por un País Mejor, así ¿no? es. Una empresa con sentido humano. Así es. Y bueno, primer lugar de Chihuahua, un médico muy prestigioso extranjero que llegó a México, el doctor Michael Edward Barkeley, y él decide trabajar con los indígenas tarahumaras, con la gente, pues con los rarámuris, y pone una clínica allá en la sierra y atiende. Él dejó todo, era un médico ortopedista muy prestigioso en Estados Unidos, y decide dejar todo y venirse a México porque vino un viaje, conoció la realidad y dijo, aquí me quedo. Ya hoy está nacionalizado mexicano y está haciendo un trabajo impresionante. Qué bien, con él trabaja, o para él trabaja un músico, un pianista, ¿no? Que toca el piano para poder tener dinero también para la clínica. Para la clínica. Qué lindo, sí. Misión Tarahumara, entonces es un proyecto muy interesante y él está totalmente dedicado a los niños en la sierra. Misión Tarahumara. Sí. Misión Tarahumara. Qué bien. Así es. Y bueno, la categoría Unidos para Ayudar, que son las instituciones, el quinto lugar, que se llevó un reconocimiento de 40,000 pesos, además de su premio estatal, que es de 30,000 pesos, fue el Albergue Infantil Los Pinos, en Jalisco, una casa hogar para niños en situación de abandono, con un proyecto también muy integral. Trabajan ellos también cuestiones sustentables, tienen un vivero para que los niños aprendan a sembrar, unas cosas muy, muy interesantes. El cuarto lugar, en Nuevo León, se llama Misión del Nayar. Es una institución que trabaja con indígenas de toda la zona del Nayar y bueno, pues ellos les dan educación primaria y secundaria y aquellos niños que tienen toda la intención de seguir estudiando, les pagan la universidad, a través de becas. Tiene un proyecto muy interesante educativo con los jóvenes. El tercer lugar es de Guanajuato, es un albergue Jesús de Nazaret del Bajío, es un hospital que atiende a personas de escasos recursos que no cuentan con la economía como para poder atender una especialidad médica. También un proyecto muy interesante con más de 10 años de estar trabajando. El segundo lugar, de Torreón, de Coahuila, el Sanatorio de Beneficencia Virgen de los Dolores, atendida por religiosas, y también pues muy similar al de Guanajuato, atiende necesidades médicas de especialidad, y gente que pues viene de diferentes estados a atenderse ahí con las hermanas por toda esta atención también tan cálida, que qué importante es. Y el primer lugar también coincidió, de Chihuahua, el Asilo de Niños y Casa Hogar, Granja Hogar, que también atiende a niños en situación de indigencia, principalmente y en abandono total o parcial, y buscando también que cubran todas sus necesidades de salud, alimentación, educación. ¡Qué hermoso! Y ellos se llevan 375,000 pesos. Excelente, excelente. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Astrid. Muchísimas gracias. Un abrazo así, enorme, enorme a todo el Grupo por un País Mejor, a don Víctor González Torres. Nuestro agradecimiento porque ha sido el único empresario mexicano que de manera constante nos ha apoyado con su patrocinio en el periódico Todo México Somos Hermanos. Y pues lo queremos mucho, a él y a todos ustedes. Estamos pues siempre celebrando lo que ustedes hacen, siguiendo sus pasos, difundiendo sus obras, convencidísimos de que son los que mejor conocen a la sociedad civil mexicana. Muchísimas gracias y pues estamos para servirles. Y por supuesto que todas las organizaciones que aún no estén en esta red, que nos busquen, que se acerquen a nosotros. Y vamos a ver la manera de acercarnos y también conocer sus necesidades. Muy bien, muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada.
El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.